donde haya una salida, y eso se va a expresar en las urnas, en las decisiones electorales. Porque si usted se pone a pensar, Gustavo, Rosana, si ustedes se ponen a pensar, no se ve que ninguna de las candidaturas, empezando por la del señor Novoa, tengan realmente una propuesta para salir de esta crisis. Crisis económica, crisis energética, y crisis ambiental, crisis de inseguridad. Entonces, la situación del país es grave. En las previsiones económicas se habla de un efecto sumamente fuerte en la economía. Acabamos de dar a conocer un análisis que ha hecho sobre Ecuador Barclays, que acaba de publicarlo hace 2 días. Habla de que el fuerte racionamiento que se ha dado y se está dando aún en Ecuador va a contraer nada menos que un 4% el PIB en el último trimestre del año. Ayer vi una cifra de que se habían perdido 7.500 millones de dólares, es decir, creo que eso es cercano al déficit presupuestario. Es decir, es una situación gravísima. No hay una decisión, una voluntad de las élites, de los sectores de poder, para realmente plantearse una salida que, además de democrática, sea más justa, más equilibrada para las necesidades y demandas de toda la gente. Veo que hay grupos, hay sectores que lo que están es aprovechando de la crisis para ganar para generar más ingresos. Hay, por otra parte, un tema de inestabilidad política, Juan, en Ecuador, que se ha dado por decisiones, por decirlo menos controversiales, sino algunas claramente equivocadas del gobierno en el manejo e interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos. Y el día de hoy empieza a encenderse otra hoguera que no sabemos exactamente en qué va a terminar. Retorna la vicepresidenta de Ecuador, lo hará con una rueda de prensa tan pronto como pise suelo nacional hacia las 9:30. ¿Qué es lo que piensa usted va a suceder sobre este tema? Gustavo, más que una hoguera, es una telenovela, lamentablemente una más de las tantas que ha vivido este pobre país. Y hay que señalar algo y hay que ser muy claros. Hay una responsabilidad compartida por ambos personajes en la grave crisis institucional y política en la que han situado el país. Porque además de compleja, es vergonzosa la crisis, como en efecto lo demostró la ausencia de muchos mandatarios en la cumbre de Cuenca, ¿no? Que fue penoso para la ciudad y para el país. ¿Por qué digo que es una responsabilidad compartida? En primer lugar, porque el señor Noboa, cuando escogió su binomio, debe haber pensado, incluso si no pensaba ganar, debe haber pensado que requería una persona con una buena trayectoria, con una conducta ética defendible, presentable, y que al menos tuviera afinidades o adhesiones a su idea de lo que era un gobierno. Y realmente, digamos, eligió a una persona porque era mujer y porque era de la sierra, ese era todo su condicionamiento. Y tiene del otro lado a la vicepresidenta Abad, que jamás entendió cuál era su rol. Ella fue escogida para ser vicepresidenta y debía ocupar un papel secundario frente al primer mandatario, porque así es como lo manda la Constitución y la ética política, ¿sí? Que lamentablemente está ausente en esta pelea, en esta bronca. Y claro, a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta se convierte prácticamente en una conspiradora, en una máquina de demolición del gobierno, de las instituciones, y eso tampoco puede ser aceptable. La salida ahora resulta que es absolutamente contraria a la norma, a la Constitución, ¿no? La van a destituir o la quieren separar por vía administrativa, lo cual eso es inaceptable. Pero Gustavo, alguna vez usted me preguntó, yo recuerdo que en qué pensaba que iba a ocurrir, decía, no le van a dejar asumir el cargo, porque la política es un tema de fuerza, de hechos consumados en el país, no tanto de legalidad, lamentablemente. Yo le decía, se inventarán cualquier cosa, no se me ocurrió a mí esto de la acción administrativa, pero no le van a dejar, porque además sería un peligro aún mayor que el que ya por sí representa el presidente Noboa para la democracia y para la institucionalidad del Ecuador.
Juan, quizás justamente este es el tema que debería preocuparnos, porque habría que pensar en algunas opciones, en algunas soluciones más bien, ¿no? Esta raza tabla de la ley, o sea, quien llega al poder encuentra todos los mecanismos y podríamos decir que prácticamente hace lo que le da la gana para salirse con la suya. Y esto lo venimos arrastrando ya desde hace algún tiempo, el uso de la justicia para mis propios intereses, el uso de las instituciones de manera abusiva para mis propios intereses, pero no hay ahí una entidad, una norma. ¿A quién le corresponde en este caso? Hay un altísimo costo en seguridad jurídica, en todo, se claro. pone en riesgo el propio Estado de Derecho. Y no hay quien ahí pueda poner un alto. Yo siempre me pregunto, ¿quién le pone un alto a esto? ¿A quién le corresponde? ¿A los ciudadanos? ¿A las ciudadanas? En principio sí, debería ser la sociedad la que le ponga un límite a estas prácticas viciadas desde el poder, pero lamentablemente, Rosana, Gustavo, la sociedad en cierta manera también es permisiva, por no decir cómplice de estas prácticas, porque solo por pensarle tenemos candidatos que tienen un pasado de corrupción obvio, evidente, y sin embargo pueden ser una opción en las próximas elecciones, y eso es una decisión de la sociedad. El tema es que hay una crisis tan profunda de la institucionalidad, no solo en Ecuador, a nivel global, vea lo que está pasando en los Estados Unidos, que hace que la gente simplemente se harte, se decepcione y luego actúe con absoluta indiferencia en el campo de la política. Y eso lo que provoca es que se encaramen en el poder estos personajes, estas agrupaciones, estas argollas, que lo único que hacen es ir al Estado para enriquecerse. Esa es la base, la parte central de este debate institucional, y no es simple hacerlo. Necesitamos una ciudadanía, una sociedad fuerte, pero lamentablemente la sociedad también está duramente golpeada, el tejido social se ha roto, la gente migra, la desconfianza se ha impuesto en las relaciones sociales, el miedo por la inseguridad, la angustia por la crisis económica y el desempleo, son factores tremendamente complejos y graves y no tienen una solución inmediata. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Lo que tanta gente llama permanentemente, que se dé un acuerdo nacional, al menos para enfrentar cosas urgentes y graves como la crisis económica, la crisis energética y la crisis de seguridad. Pero yo no veo que desde los sectores o los grupos de poder, desde las élites, exista la más mínima voluntad o intención de hacerlo. ¿Cómo ve usted, Juan, con la vasta experiencia que tiene con respecto a la protesta social, a las manifestaciones públicas, esta hipótesis que está manejando el gobierno a todo nivel? Lo hace aquí a través de gobiernos locales, lo hace a través del gobernador de la provincia de la Suay, lo propone el asambleísta Castro en la asamblea y se lo aprueba, el de condenar los incendios provocados. Es decir, ya una conclusión hay allí de que estas decenas de incendios que se dieron en la provincia de la Suay y de Loja con muy graves consecuencias fueron provocados. Se pinta como un complot desestabilizador, incendiarios profesionales o fanáticos o contratados para conspirar. Primero se dijo contra la cumbre que se realizaba aquí en la ciudad de Cuenca, ahora contra el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuánta credibilidad tiene esta hipótesis o esta teoría? Está con su micrófono fuera. Ahora sí le escuchamos. Hace 50 años además los campesinos quemaban las chacras como un mecanismo para digamos, anticipar la siembra, ¿sí? Nunca se han provocado incendios antes de esa magnitud. Hace 50 años los chicos salíamos a las montañas, a los bosques, hacíamos una fogatita, estamos ahí. Jamás yo he visto que se haya provocado incendios de esa magnitud, como el que ocurrió aquí en Guápulo, en Quito, ¿sí? Nunca. Eso ocurre porque en efecto hay una crisis climática terrible. Hay páramos, hay zonas boscosas absolutamente secas que son propicias a que esos incendios se propaguen. Esa es la realidad y eso es lo que a veces no se quiere ver. Mire, Gustavo, usted ha sido testigo. En los últimos meses la radiación, el calor, el sol canicular que ha habido en la ciudad de Cuenca ha sido, yo creo que inédito. Yo en 31 años que vivo en Cuenca jamás había visto una cosa tan extrema. Eso es lo que permite
que una pequeña fogata, una pequeña quema derive en un incendio de esas proporciones. Usted sabe que el Cajas en pleno verano siempre tenía agua, siempre había niebla, siempre había lluvias ocasionales. Eso es lo que impedía que se queme y ahora eso no ha ocurrido. De manera que al margen de que pudiera existir algún pirómano o alguien que tenga estas prácticas, es imposible que se genere un incendio de esa magnitud si es que no existe un terreno absolutamente propicio, un terreno seco, un terreno que se está volviendo casi árido por el exceso de radiación y de sol. Ese tema a ratos no se lo quiere señalar, porque eso es poner el dedo en la llaga, es de hablar de un problema global, un problema mundial que se llama calentamiento y que no se lo está afrontando con seriedad. Ya vio las últimas reuniones de la COP, donde se hablan, se dan una serie de medidas, de estrategias que jamás se ponen en práctica y que tampoco tocan el problema de fondo. ¿Qué tipo de modelo de producción estamos aplicando en el mundo? Esa es la clave. Y si no se la asume desde esa perspectiva, no creo que exista solución a este problema. Hoy para las 9:30 se ha convocado también a la glorieta del Parque Calderón a una rueda de prensa que quieren dar algunas organizaciones ciudadanas. Entre ellos están representantes de las juntas de agua de la comuna San Felipe de Molleturo, del GAD de Molleturo. También se ha invitado a nombre de autoridades universitarias, no sabemos exactamente a quiénes se refieren, y otras organizaciones sociales que darán su versión, su realidad, así dicen, en la invitación de los incendios. Esperemos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, en buena hora, pero creo que la postura de estas organizaciones va a ser la obvia. Se está destruyendo el páramo, se está destruyendo las zonas boscosas, se está destruyendo la selva, etcétera, se está afectando los derechos no solamente sociales y económicos de las comunidades, sino los derechos ambientales. Y frente a eso, que las autoridades o callan de una manera cómplice o son parte de esta estrategia. Y hay también un tema adicional que esperan tratar en esta rueda de prensa: las necesidades que están pasando las vastas zonas de la provincia de La Suay y del austro del país por la falta de agua. Hablan de una falta de apoyo de las organizaciones gubernamentales. El agro sin agua se traduce primero en conflictos por el agua, luego en pobreza, migración, un gravísimo problema de carácter social que además va a rebotar y en forma muy directa en lo que sucede en las urbes. Gustavo, la consigna debería ser el mundo sin agua, no solamente Cuenca sin agua o el austro sin agua, el mundo sin agua. Acabo de ver un informe, probablemente en 10 años existe un déficit de 40% de agua potable a nivel mundial. La NASA acaba de publicar un informe anteayer donde dice que en efecto la reducción a nivel del planeta del agua dulce es catastrófica. Eso es lo que estamos enfrentando. Y yo creo que el Ecuador, Cuenca, Loja, el Austro no están al margen de esa lógica ambiental global. Porque ya estamos viendo el caso de Valencia en España, ese tipo de desequilibrio ambiental es a lo que estamos enfrentados. Y eso no lo vamos a solucionar ni siquiera como Estado ni como gobierno, al margen de que tendría que hacer algo el gobierno, ¿no?, para mitigar esos efectos. Es un problema global y hay que plantearlo así. Bien, volvamos al tema inicial, al tema político. Nos encontramos en plena campaña electoral. 15 binomios están a disposición de los ecuatorianos. La pregunta es, Juan, ¿va a continuar en Ecuador la polarización correísmo-anticorreísmo, hoy representado fundamentalmente por Daniel Noboa? Usted lo ha señalado ya, entre tantas opciones no se vislumbra una convincente, pero las cartas están ya sobre la mesa. Mientras tanto, Comunicaliza, señala que 1/3 de los encuestados en una reciente encuesta, sondeo que han hecho, encuentran que una alternativa de que Daniel Noboa gobierne nuevamente Ecuador no es lo que esperan, no es convincente. A ver, Gustavo, creo que ya en una entrevista hablábamos de este tema. Yo no creo que exista una contradicción correísmo y anticorreísmo. Esa es una argucia que están montando estos grupos de poder que están totalmente vinculados con sectores no solamente de la derecha, sino con sectores con antecedentes complicados, ¿sí?
Aquí lo que debería existir es una contradicción entre un proyecto democrático, un proyecto de cambio, un proyecto de compromiso con las necesidades de la gente y unos proyectos autoritarios, corruptos, que únicamente van a velar por intereses particulares. Yo en un grupo le pondría tanto a Noboa como al sector de Noboa como al sector de Correa, como la señora Luisa González. Ellos están ya en una especie de juego tras bastidores. Usted ha visto que a nivel de la Asamblea se han puesto de acuerdo, han coincidido en una serie de leyes totalmente nefastas para el país, para la población, y terminarán pactando, pase lo que pase, en las urnas del 2025. El tema es que del otro lado, es decir, de donde debería surgir un proyecto más democrático, con una vinculación social más transparente y positiva, no se ve tampoco una opción. Ese es el gran problema. No se ha logrado construir desde estos sectores que podría denominarse como sectores más de izquierda, más democráticos, más comprometidos con la sociedad. Tampoco están surgiendo alternativas, ¿no? Y entonces ese es peligroso porque prácticamente estamos dejando que el tema de la política en el plano electoral se resuelva entre los mismos grupos de poder que siempre han gobernado en este país. Y entonces de eso es difícil esperar una situación diferente, Gustavo. Bien, culminemos con este tema de Telconet, que tiene una serie de facetas también. Telconet ha respondido a los argumentos de Arcotel señalando que lo que sucedió fue hace más de 9 años y se está desempolvando luego de 3 gobiernos. Asegura la empresa que algunas deficiencias que efectivamente habían existido al comienzo, que son parte de las motivaciones por las cuales Arcotel retira la licencia sobre la fibra óptica a Telconet, fueron ya subsanadas. Entre estas garantías, seguros, viabilidad financiera. ¿Cómo ve usted este otro tema? ¿Tiene relación con posiciones de carácter político? Absolutamente. Mire, con Telconet pasa lo mismo que con el señor Jan Topic, que además coincidencialmente son parte del mismo problema. El señor Jan Topic hace la última elección le calificaron la candidatura a pesar de que tenía los mismos impedimentos. Y resulta que ahora no le califican la candidatura. Uno dice, bueno, ¿cómo se explica eso? No debe haber sido candidato la última elección o ahora también debería ser candidato. Con Telconet es lo mismo. Resulta que cuando le dan la concesión, cuando llegan al acuerdo, ahí existieron cosas turbias. Y eso se lo denunció en su momento. No se olvide usted que parte de esas negociaciones, de esa cercanía, tienen que ver con el expresidente Jorge Glass, hoy sentenciado por corrupción. Bueno, resulta que ahora, 9 años después... Esta concesión, perdóneme la interrupción, Juan, pero vale la pena recordar que esta concesión del cable submarino se dio justamente cuando Jorge Glass, vicepresidente, ocupaba también las funciones de ministro de los sectores estratégicos. No me acuerdo la denominación exacta, pero manejaba los sectores estratégicos del país. Exactamente, y fue obvio y además se denunció públicamente que ahí había una relación de carácter empresarial, comercial, tanto entre el señor Glass como funcionario del gobierno y el señor, ¿cómo se llama? Tomislato. Bueno, resulta que ahora le desempolvan esta irregularidad que ya se denunció hace 9 años, obviamente porque hay un momento electoral y porque al actual presidente le conviene, como ya han denunciado algunos, le conviene atacar políticamente un contrato que técnicamente estaba viciado. Y ese problema de este país debe haberse suspendido, debe haberse parado, debe haberse objetado este contrato hace 9 años. Y no es 9 años, se firmó y ya se negoció desde mucho tiempo atrás. Y si no, ¿y ahora qué hacemos con eso, Gustavo? Y el peor momento es sacarlo en un proceso electoral a sabiendas de que aparecerá como una retaliación, como una revancha, habría que decirlo, del presidente Noboa frente a la amenaza que implicaba la candidatura de Jan Topic. Y como decía Rosana hace un momento, ¿hasta cuándo vamos a aguantar que desde el poder se utilicen todas las artimañas y todas las trampas imaginables para poder actuar en la escena pública? Eso es triste para un país y para una democracia. Bien. Queremos agradecerle por su presencia, Juan. Gracias a usted, Gustavo, como siempre. El licenciado Juan Cubi es experto en temas de desarrollo. Son las 8:40 minutos.